He titulado la prédica de hoy, Viviendo una vida cristocéntrica. Y en breve van a darse cuenta por qué. Me gustaría que me acompañen a Colosenses capítulo 3, los primeros 4 versículos. Y noten cuántas veces el texto repite Cristo, con Cristo, en Cristo. Alguien una vez ha dicho, si sacas a Cristo de este texto, ya no queda texto. Entonces vamos a leer los primeros 4 versículos. Dice así Colosenses capítulo 3, versículo 1 al 4. Si ustedes, pues, han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pongan la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, nuestra vida, sea manifestado, entonces ustedes también serán manifestados con Él en gloria. Muy bien, ¿cuál es una característica de cada creyente verdadero? ¿Cuál es la característica de cada creyente verdadero? Todos los creyentes verdaderos desean y anhelan crecer a ser a la semejanza de Cristo, su Señor. Eso es una característica de cada creyente. Cada creyente anhela ser como Cristo. Estamos en un proceso de santificación que no solo dura unos años, estamos en un proceso de santificación que dura hasta que lleguemos a la presencia del Señor, que dura toda nuestra vida. Pero ¿qué pasa si ese proceso de santificación no avanza con la rapidez que nosotros queremos? Y justamente eso puede convertirse en una trampa para muchos cristianos. Y eso es lo que Pablo está exponiendo o estuvo exponiendo en los últimos versículos del capítulo 2 de Colosenses. En el capítulo 2, Pablo advierte a los creyentes de Colosas contra 3 peligros que le estaban amenazando a la iglesia. El legalismo, que es querer salvarse a sí mismo o encontrar el favor de Dios a través de nuestra obediencia. El misticismo, segundo, que intenta tener algunas experiencias místicas con Dios, o el ascetismo, que es privarse de ciertas cosas, como que la privación en sí misma nos hiciera más espiritual. Y esas 3 distorsiones del Evangelio tienen una cosa en común. Todas tienen una cosa en común. Y esa es que todas nos presentan a Cristo como un Salvador insuficiente. Insuficiente para salvar, insuficiente para santificar, insuficiente para hacernos completo. Que nos falta algo, eso es la idea. La idea del mensaje de los falsos maestros era, si tú quieres crecer espiritualmente, decían ellos, deben someterse a ciertas reglas, deben procurar tener experiencias místicas o deben abstenerse de ciertas cosas. Pero Pablo dice que estos ritos no tienen nada que ver con el cristianismo. Son útiles esos intentos, como dice el versículo 23. Tales cosas tienen a la verdad la apariencia de sabiduría en una religión humana, en la humillación de sí mismo y en el trato severo del cuerpo, pero carecen de valor alguno contra los apetitos de la carne. Entonces no sirven para nada y no pueden o carecen de valor contra los apetitos de la carne. Entonces la respuesta no está en estos mandamientos de hombres y no sirve nada para crecer en la santidad. Son inventos humanos que parecen tener cierta reputación de sabiduría,
pero son inútiles y en vez de llevarnos a crecer en santidad, nos distraen del Evangelio de Cristo. Y es justamente el Evangelio de Cristo que nos hace crecer en santidad, que nos hace crecer en santificación. Y de eso está hablando Pablo en el capítulo 3, los primeros 4 versículos. Entonces, en los primeros 2 versículos, vemos que Pablo los exhorta, y en los últimos 2 versículos, versículos 3 y 4, vemos como Pablo da unas motivaciones para crecer en santificación. Y voy a leer los versículos 1 al 2. Si ustedes, pues, han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pongan la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Entonces Pablo nos presenta un contraste aquí en estos versículos entre las cosas que pertenecen de arriba, las cosas celestiales, y las cosas que pertenecen a la tierra, que son de abajo. Y se nos ordena explícitamente que sigamos o que busquemos una de esas dos. Se nos manda a buscar las cosas celestiales. Entonces, eso significa que debemos alejarnos de todas las cosas de la tierra y separarnos de todas las responsabilidades. Eso significa que nos debemos separarnos de todas las cosas, irnos en un lugar separado del resto del mundo y abstenernos de todo y a ponernos a meditar toda la vida en cosas celestiales. ¿Significa eso? Es obvio que no, que Pablo no enseña eso. Precisamente él estuvo atacando en los versículos anteriores, donde estaba hablando de esa herejía, en los versículos 20 al 23. Voy a leerlo. Si ustedes han muerto con Cristo a los principios elementales del mundo, ¿por qué? Como si aún vivieran en el mundo, se someten a preceptos tales como no manipules, no gustes, no toques, todos los cuales se refieren a cosas destinadas a perecer con el uso, según los preceptos y enseñanzas de los hombres. Tales cosas tienen a la verdad la apariencia de sabiduría en una religión humana, en la humillación de sí mismo y en el trato severo del cuerpo, pero carecen de valor alguno contra los apetitos de la carne. Entonces, él advierte a los creyentes a tener cuidado con las prácticas religiosas que al final, dice Pablo, no sirven para nada, son prácticas inventadas por los hombres. Y cuando Pablo dice, pongan la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, una de las cosas que él está atacando es el misticismo y todas las herejías doctrinales que él acaba de mencionar en el capítulo 2. Pablo dice que estas prácticas que parecen ser espirituales, dice Pablo, no se dejen engañar. Esas cosas no provienen de Dios, vienen de una mente carnal y que son guiados o motivados por el orgullo, porque muestran por fuera una supuesta humildad, pero carecen de valor. Y más adelante en el capítulo 3, vamos a ver cómo Pablo habla a los creyentes a partir del versículo 18 y le está hablando de sus responsabilidades que cada uno tiene. Habla de las responsabilidades de los esposos, de las esposas, de los hijos, de los padres y de los siervos. Evidentemente, Pablo, al escribir esta carta, pensaba o tenía en mente que estos hermanos vivían una vida normal. Tenían vidas normales, teniendo responsabilidades y que no venían o que no vivían encima de una torre por el resto de su vida, aislado del resto del mundo, absteniéndose de todo y maltratando su cuerpo, como vimos la semana pasada. ¿Qué es entonces lo que Pablo enseña en estos versículos? Lo que nosotros necesitamos es una perspectiva correcta del mundo.
Necesitamos una perspectiva celestial de lo que es el mundo y de nuestras vidas en el mundo. Porque somos extranjeros y peregrinos en esta tierra y nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador. Entonces, la pregunta sería, ¿han entendido lo que significa ser creyente? ¿Han entendido lo que implica el Evangelio en tu vida? Y eso es muy fundamental, que lo entendamos, porque no somos hijos del mundo y no podemos vivir como hijos del mundo. Y eso es lo que enseña Pablo. Si en verdad quieren crecer en su vida espiritual, lo que ustedes no necesitan es un conjunto de reglas, no necesitan experimentar ciertas experiencias religiosas o vivir una vida en abstinencia de todo, como si la santidad dependiera de abstener de todo. Lo que sí necesitan es una comprensión de su identidad en Cristo y vivir en consecuencia a esa realidad, a quienes son en Cristo. ¿Qué significa ser cristiano? ¿O cómo alguien llega a ser cristiano? ¿Y qué implica esto en tu vida? Entonces, cuando una persona, a través de la predicación de la palabra de Dios, llega a ver el estándar moral de Dios, la ley de Dios, y esa persona llega a reconocer que está muerta por no cumplir la ley de Dios, y si esa persona reconoce, si el estándar de Dios, lo que Dios demanda de mí, si es eso, entonces, si la persona reconoce que está muerta, condenada, va a reconocer que no se puede salvar a sí mismo. Si violas un mandamiento de Dios, violas automáticamente toda la ley de Dios. Una mentira en tu vida es suficiente para condenarte eternamente, para siempre, porque Dios demanda un estándar perfecto de santidad y de justicia. Un estándar perfecto, porque Él es perfecto en santidad y en justicia. Ahora, nadie puede salvarse a sí mismo, porque nadie tiene un estándar perfecto, y eso es lo que necesitamos. ¿Qué hizo Dios? Cristo se hizo hombre, vivió la vida perfecta que yo no podía vivir. Luego murió en la cruz del Calvario y pagó la deuda que yo debía pagar. Y ahora ofrece, por medio del Evangelio, salvación gratuita por medio de la fe. ¿Qué pasa en el momento de la salvación de una persona? Dios le da una nueva identidad. Dios, a partir de este momento de la salvación, Dios nos ve en Cristo, con la justicia de Cristo, una nueva identidad. ¿Y qué dice Pablo? Debemos hacer a la luz de esa realidad, que ya es un hecho, ya tenemos una nueva identidad. Versículo 1 y 2. Si ustedes pues han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pongan la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Entonces, como ya dije, Pablo compara dos estilos de vidas diferentes. Por un lado están aquellas personas que tienen sus metas e intereses en cosas terrenales, en el presente, en el ahora y aquí. Viven de esa manera. Todo lo que no es motivado por la gloria de Dios es de esta tierra. Pero por el otro lado están aquellos que están unidos a Cristo por la fe, aquellos que tienen la nueva identidad en Cristo y quieren vivir consecuentemente a la luz de esa realidad. Para tales personas, los intereses de Cristo son sus intereses. Lo que Cristo ama es lo que ellos aman. Lo que a Cristo ofende es lo que a ellos ofende.
Ahora, cuando la Biblia dice que busquemos las cosas de arriba, eso se refiere, pregunta, ¿eso se refiere a estar pensando 24 horas al día en las cosas que hay en los cielos? No, la idea no es esa. El punto es vivir una vida centrada en la persona de Cristo. Vivir una vida centrada en la persona de Cristo. Eso entonces es todo lo que hacemos, todas las cosas, las vivimos o hacemos en perspectiva de quienes somos en Cristo y nuestra unión con Él. En otras palabras, todo lo que hagamos debe encontrar su motivación en la gloria de Dios. Todo lo que hagamos debe encontrar su motivación en la gloria de Dios. Eso es buscar las cosas de arriba, tener una perspectiva celestial de todas las cosas. Y toda la vida del cristiano debe estar direccionado hacia lo celestial, donde está Cristo, toda la vida. De la misma manera que una brújula siempre está direccionado al norte, así nuestra vida siempre, siempre debe apuntar a Cristo. Filipenses capítulo 4, versículo 8 dice así: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Y cito a John MacArthur: cuando estos valores celestiales que acabo de mencionar, todo lo verdadero, lo justo, lo amable, si estos valores celestiales prevalecen en la mente, se produce como resultado un comportamiento piadoso. El pecado es vencido y viene a establecerse la humildad, la seguridad y un espíritu sacrificado. Fin de la cita. Entonces Pablo nos está llamando a vivir una vida centrada en Cristo, vivir a la luz de que somos hijos de Dios, a la luz de esa realidad. Tenemos su identidad y vivamos de esa manera, quienes somos en Cristo. Como dice Pablo, buscar las cosas de arriba, y indica una acción continua. Es la norma de cada vida para cada creyente. Es la norma. Hagan un esfuerzo conscientemente. Hagan un esfuerzo conscientemente en buscar las cosas que realmente tienen valor. Mateo capítulo 6, versículo 33. Dice así: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. Persigan o buscan las cosas que tienen un valor eterno. Eso implica ver las cosas, las personas, los sucesos en este mundo a través de sus ojos y desde una perspectiva eterna, no temporal. Es vivir esa vida presente a la luz de la eternidad. Eso es vivir, como dice Pablo en el versículo 12 al 13. Entonces, ustedes como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia, soportándose unos a otros y perdonándose unos a otros. Si alguien tiene queja contra otro, como Cristo los perdonó, así también háganlo ustedes. Ese carácter queremos manifestar, ese carácter queremos tener. ¿Es coherente mi carácter con lo que digo que soy al decir que yo soy un cristiano? ¿Es coherente mi carácter cuando estoy en el trabajo o donde sea que estoy, con la familia o donde sea que estoy?
¿Está mi vida o mi actitud o mi carácter reflejando a Cristo? Busquen las cosas de arriba. Las cosas que busca un creyente son muy diferentes a las cosas que busca un no creyente, que busca solo las cosas del presente. Ellos tienen su mejor vida aquí, pero al contrario, el creyente dirige su vida al verdadero cielo, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. La segunda exhortación, versículo 2. Pongan la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. La palabra mira se puede traducir como pensar. Pensar en las cosas de arriba. ¿Cómo vamos a buscar las cosas celestiales si todo el día estamos pensando en cosas terrenales? ¿Cómo vamos a buscar las cosas celestiales si todo el día estamos pensando en cosas terrenales? ¿Lo ven? Esos dos van juntos. Lo que tú realmente amas, eso vas a pensar. Y lo que realmente amas y piensas, vas a buscar. Una vez más, el tiempo presente indica una acción continua. Entonces, estos pensamientos que se centran en la realidad, en las realidades celestiales, las cuales deben llenar la mente del creyente, deben provenir de las Escrituras. La Escritura es la única fuente confiable de conocimiento acerca del carácter de Dios y de todos los valores celestiales. Romanos 12:2, Pablo dice así: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Así es como vamos a llegar a pensar en todo lo que es celestial. Pero Pablo no termina ahí. Él dice cómo debemos vivir, buscando las cosas celestiales, pensando en las cosas de arriba, y también nos expone 3 motivaciones. Versículo 3, porque ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Entonces, el creyente está unido a Cristo en su muerte y en su resurrección. Y Pablo lo repite varias veces en este libro. Dice en el capítulo 2, versículo 20, si ustedes han muerto con Cristo a los principios elementales del mundo. Capítulo 3, versículo 3, porque ustedes han muerto. Y versículo 1, si ustedes pues han resucitado con Cristo, han muerto con Cristo y han resucitado con Cristo. Una razón por la que debemos buscar las cosas celestiales, porque hemos muerto a las cosas terrenales. Y hemos resucitado con Cristo. En el momento de tu salvación hubo un cambio radical en tu vida, o mejor dicho, la antigua vida que se caracterizaba por el pecado ha muerto. Y ahora, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. 2 Corintios capítulo 5, versículo 17 a 18. Entonces, cuando Cristo murió en la cruz, llevó todo tu pecado y lo pagó por completo. Lo pagó por completo. Hemos muerto con Cristo. Hemos muerto al pecado. Hemos muerto también al poder del pecado. Ya no estamos bajo el poder del pecado. No tiene autoridad sobre nuestras vidas. No estamos todavía libres de la presencia del pecado. Por eso es que cada día luchamos contra el pecado.
Pero seremos libres de la presencia del pecado cuando lleguemos a la presencia de Jesucristo. Entonces, hemos muerto a la vida antigua, hemos muerto a nuestra antigua manera de pensar y de vivir, hemos muerto al pecado y al castigo que el pecado llevaba consigo, hemos muerto con Cristo, pero también resucitamos con Cristo para vivir en novedad de vida en Cristo. Hermanos, ya no estamos viviendo nosotros nuestra vida, sino vivimos la vida de Cristo. Dice Pablo en Gálatas, capítulo 2, versículo 20, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, lo cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Romanos capítulo 6, versículo 11. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hemos muertos al pecado y vivos para Dios. ¿Eso no es una gran motivación en buscar las cosas de arriba, que hemos muertos a las cosas terrenales? Pero Pablo sigue diciendo, versículo 3, y su vida está escondida con Cristo en Dios. Por un lado, la expresión escondidos en Cristo puede entenderse con el versículo 4 cuando dice, cuando Cristo, nuestra vida, sea manifestado, entonces ustedes también serán manifestados con Él en gloria. En ese sentido, de que nuestra vida está escondido para los incrédulos. Habrá una manifestación pública que ahora está escondido en este momento. Entonces, los no creyentes, los incrédulos, no pueden entender qué es lo que ha ocurrido con una persona que ha sido salvado por Cristo. Esa persona ha pasado de muerte a vida. Antes estaba ciega, ahora ve. Era un miserable sin valor, pero ahora es coheredero con Cristo. Y eso no pueden entender los incrédulos. Son incapaces de entenderlo. Por el otro lado, nuestra vida está escondida en Cristo, en el sentido de que nuestra vida, la vida eterna, está segura en Cristo. No hay manera en perder la vida nueva en Cristo. No hay forma de perderlo. Dice Juan capítulo 10, versículo 27 al 30, mis ovejas oyen mi voz. Yo las conozco y me siguen. Yo les doy vida eterna y jamás perecerán, y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre, que me las dio, es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano del Padre. Yo y el Padre somos uno. Entonces, nuestra vida está escondida en Cristo, con Cristo, en Dios. Romanos 8, Pablo expresa de esa manera, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Y la respuesta obvia es que nadie. Eso no es un motivo, o no nos motiva a buscar las cosas de arriba. Y Pablo sigue en el versículo 4, cuando Cristo, nuestra vida, sea manifestada, entonces ustedes también serán manifestados con Él en gloria. Entonces, esa vida que ahora está escondida, algún día será públicamente manifestada cuando Cristo regrese en gloria. Este día será para los creyentes un día de mucha alegría, de gozo, pero para los incrédulos será aterrador. Jesús dice en Mateo 13, 43, entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino
de su Padre. Y Pablo dice en Romanos 8, capítulo 8, versículo 18, pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. Miren, eso significa que algún día seremos completamente libres de todos los impulsos pecaminosos. Seremos libres de todos los pensamientos pecaminosos. Seremos transformados a la semejanza de Cristo. ¿Y qué hacen las personas que tienen esta esperanza? Dice 1 de Juan, capítulo 3, versículos 1 al 3. Miren, cuán gran amor nos ha otorgado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Y eso somos. Por esto el mundo no nos conoce, porque no lo conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. Pero sabemos que cuando Cristo se manifieste, seremos semejantes a Él, porque lo veremos como Él es. Y todo el que tiene esta esperanza puesta en Él, se purifica así como Él es puro. Todo aquel que tiene esta esperanza pone su mirada, pone sus pensamientos en las cosas de arriba. Aquí va a empezar a buscar, a seguir, a anhelar las cosas de arriba. Entonces, cuando Dios te dio vida nueva, cuando llegaste a ser cristiano, Dios te dio una vida, una nueva mente, que debes llenar de nuevos pensamientos. Como un bebé que nace con una mente fresca, una mente nueva y fresca. A partir de ahí se van haciendo impresiones en su mente que muchas veces determinan su curso de vida. Lo mismo ocurre con un cristiano. Cuando entras en el reino de Dios, recibes una mente nueva, una mente fresca, por así decirlo. Y a partir de entonces, tiene que empezar a formar los buenos pensamientos en tu mente nueva. Como dice Filipenses, que ya leí, Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable. Si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en esto mediten, en esto piensen. Tenemos una mente nueva, no una mente reprobada. En vez de tener una mente reprobada, sucia, tenemos una mente que se debe caracterizar de justicia y de santidad. Y esto debe caracterizar de manera natural nuestro modo de vivir. Estamos completos en Cristo. No necesitamos algo más. No necesitamos algo más para crecer en santidad. Lo que necesitamos es crecer en el conocimiento de la obra y la persona de Jesucristo. Y en eso necesitamos pensar, meditar, buscar. Y el Evangelio de Cristo es lo más importante en nuestra vida, en nuestra fe, en nuestra vida. Vivir una vida centrada en el Evangelio o vivir centrada en Cristo nos protege de caer en trampas, en la trampa del legalismo. Porque en vez de hacernos ver a nosotros, nos hace ver lo indigno que somos en nosotros mismos y nos dirige a mirar únicamente en Cristo. Únicamente lo que Él ha hecho. Nos protege del misticismo que se basa en supuestas experiencias o revelaciones religiosas. Y en vez de eso, nos aferramos a Cristo de la cabeza, como dice el versículo 19, pero no haciéndose de la cabeza, de la cual todo el cuerpo, nutrido y unido por las coyunturas y ligamentos, crece con un crecimiento que es de Dios. Nos aferramos a Cristo. Sabemos
que Cristo es suficiente. Cristo es todo. Y también el Evangelio nos protege del ateísmo. Es a través del Evangelio de Cristo que observamos todo. Es a través del Evangelio. Es como un lente a través del cual analizamos las cosas. Es el Evangelio que define la vida del creyente. Y es el Evangelio de Cristo nuestra esperanza, nuestro mayor gozo y nuestro mayor anhelo. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias por poder estudiar tu palabra. Señor, queremos cada día profundizar en tu palabra que nos has revelado, Señor. Tenemos toda tu palabra que nos habla de Cristo. Señor, queremos cada día conocer más a Cristo, el Evangelio de Cristo, y queremos profundizar en lo que significa ser un hijo de Dios, coheredero con Cristo. Señor, ayúdanos a entender nuestra identidad en Cristo, a vivir de acuerdo a esa realidad. No merecíamos y no merecemos el perdón que tú nos has otorgado. Y te pedimos que nos ayudes a vivir consecuentemente a lo que somos en Cristo, a esa identidad, que nuestra vida refleje a Cristo. Eso pedimos en el nombre de Cristo. Amén.